Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile, producido por la Dirección de Comunicaciones. Seguimos este 2023 buscando ser un espacio informativo, con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos sobre la esquizofrenia, sus definiciones, efectos y los avances que se han realizado en su detección y tratamiento desde la Universidad de Chile de la mano de sus investigadoras e investigadores. La esquizofrenia es quizás una de las enfermedades mentales más reconocidas por nuestra sociedad. De ella se ha construido una idea, ya sea por el cine o la prensa, de oír y escuchar voces o incluso ver cosas que no son. Pero la realidad es que esta es una enfermedad muy particular, sobre la cual seguimos desconociendo distintos aspectos, empezando por su denominación. Tenemos que ir corrigiendo, ¿cierto? Cuando hablamos del diagnóstico, es poder decir persona afectada con esquizofrenia, ¿cierto? O no reducir el diagnóstico. En el lenguaje siempre hablamos como el mal dicho tipo esquizofrénico o la esquizofrenia como si no fuera una persona. Entonces ahí como en el lenguaje tenemos que harto modificar. A quien escuchamos es a Rocío Mayol Troncoso, psicóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile e investigadora del programa internacional Accelerating Medicine's Partnership Esquizofrenia, que trabaja en la búsqueda de tratamientos que pueden anticipar la detección de la esquizofrenia, una enfermedad que, según explica el doctor Pablo Gaspar, académico del Departamento de Psiquiatría Norte y Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigador AMPS, resulta más compleja de lo que la gente imagina inicialmente. La esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo, es una enfermedad crónica, es una enfermedad relativamente infrecuente, aproximadamente un 0,7 a 1% de la población mundial padece la enfermedad, pero el problema principal no es la frecuencia, sino que es la carga, o mejor dicho, la discapacidad que provoca la enfermedad cuando se inicia en el estado clínico, ¿ah? Que generalmente es en la segunda o tercera década de la vida. Por lo tanto, es una persona que tiene, para ponértelo como tú me lo preguntas, como en un caso clínico, ¿no es cierto?, 17, 18 años, ¿no es cierto?, y que debuta con síntomas muy floridos, ¿ah? De lo que la gente comúnmente los conoce como alucinaciones, delirios, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy, el diagnóstico y tratamiento de la esquizofrenia es complejo y representa un enorme desafío que por años la medicina ha buscado solucionar. Testimonio de esto nos da la doctora Mayol, quien comenta los principales indicadores que actualmente se usan en su detección. Y se ha visto que los indicadores más robustos son, por ejemplo, indicadores de inflamatorios, por eso que se toman muestras de sangre. Se va a evaluar cortisol, que también se ha visto que ese es un indicador, ¿cierto? La presencia de cortisol, pero no como de enfermedad psiquiátrica, sino que como indicador, ¿cierto?, de presencia de estrés y de indicador inflamatorio también. Y indicadores biomarcadores cerebrales, ¿cierto?, que son indicadores electrofisiológicos. Y ahí se ven potenciales de acción, ¿cierto? Por eso potenciales relacionados a eventos, potenciales relacionados a eventos. Aquí es que cuando se presenta un estímulo muchas veces en el cerebro, ¿cierto?, en cierta área del cerebro ocurre una onda y una característica que al promediarla se puede ver. Todo esto enfocado en una detección lo más temprano posible, cuyo tratamiento incluye farmacoterapia, pero por sobre todo psicoeducación y terapia, según indica el doctor Gaspar. En casos más severos deberían darse farmacoterapia, ¿ah? Fundamentalmente antipsicóticos y otros tipos de medicamentos, pero en casos severos. En casos más leves, previos, estamos hablando de la etapa previa al primer episodio psicótico, después otro cuento, digamos, son dos pilares de tratamiento, pero en la etapa previa, lo que más importa acá es psicoeducación
terapia cognitiva, o sea, psicoterapia, y terapia familiar. Se ha visto que son el eje principal del tratamiento. En casos leves y moderados, y en casos severos, farmacoterapia. Es por esto que el profesional recalca la necesidad de desarrollar investigaciones que busquen anticipar y sobre todo adaptar la medicina chilena hacia mejores tratamientos. La carga de enfermedad, o sea, la discapacidad, por decirlo de alguna manera, que provoca la enfermedad mental, está en un 90% en países pobres y de medianos ingresos. O sea, la mayoría de la carga de enfermedad está en nuestros países. Pero ¿sabes cuánto es el porcentaje de investigación que se hace en nuestros países? Un 10% de la investigación mundial en salud mental. O sea, nosotros en el fondo, lo que te quiero decir, estamos importando programas desde afuera. Y si bien eso es una realidad, nadie me dice a mí, por ejemplo, que un determinado fármaco funcione igual en Nueva Zelanda, en Australia que en Chile, porque nuestro genotipo es distinto. Y por lo tanto es una obligación ética y moral poder hacer nuestros programas con nuestras investigaciones. Y eso es un poco lo que también es otra de nuestras luchas, en el fondo, de poder tener también programas con, como te digo, samba, tango y cueca. Investigaciones que ya están dando sus primeros resultados, dado que durante el último tiempo en Chile se han estado desarrollando distintos proyectos que han buscado ofrecer un mejor diagnóstico y comprensión de la esquizofrenia. Uno de ellos es el reciente estudio desarrollado por científicas y científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, quienes identificaron que la comunicación neuronal defectuosa presentada por personas con esta enfermedad tendría su origen en etapas tan tempranas como la fetal. Esto, según nos explica una de las desarrolladoras del proyecto y directora del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, doctora Verónica Palma, permitiría anticipar diagnósticos y comprender los factores que la gatillan. Mediante el desarrollo de un modelo celular que permite mantener las características genéticas del paciente, dado que, como ya te habrán comentado, ¿cierto?, podemos tomar biopsias de una muestra de piel, por ejemplo, un paciente, reprogramar estas células y luego diferenciarlas a distintos tipos celulares que forman parte de nuestro cerebro, como son las neuronas, por ejemplo, o las células que forman parte de la microvasculatura cerebral. Podemos recrear un ambiente similar, pero no idéntico, al que se da en el cerebro en formación. ¿Qué logramos al contar con estos modelos? Con estos modelos celulares en el laboratorio. Podemos estudiar qué está fallando, por ejemplo, en la comunicación entre estos distintos tipos celulares. Uno generalmente se imagina que en el cerebro solamente hay neuronas, pero no. Para que las neuronas puedan cumplir con su importante tarea, ¿cierto?, que es tener actividad eléctrica y comunicar distintos tipos celulares mediante sinapsis, ¿cierto?, las neuronas, se requiere también de que haya una microvasculatura cerebral, de que haya células gliales como los astrocitos, los oligodendrocitos, en fin. Ese conjunto de células que conforman un microambiente, un nicho como le llamamos nosotros, ese nicho se conjuga y se forma durante la embriogénesis temprana. Entonces lo que nosotros podemos hacer es, como te decía, recrear este nicho con cada uno de estos componentes celulares en una placa Petri y estudiar si acaso estas comunicaciones tempranas se encuentran alteradas en muestras derivadas de pacientes. Todo esto gracias a un novedoso proceso que mediante células madre de la piel es capaz de recrear las células neuronales en su etapa inicial y así comparar las variaciones que poseen con las actuales. Esto, según nos lo explica la tesista de Ingeniería en Biotecnología Molecular de la Facultad de Ciencias, Delia Garrido Jara. Nosotros es que usamos esto que se llama las células madres inducidas. Nosotros vamos a colectar muestras de piel, o sea, de células ya diferenciadas que han seguido su curso en la vida, por decirlo de alguna manera, de pacientes con esquizofrenia y de sujetos sanos o control. Esta célula, esta muestra, se va a procesar y sufre un proceso que dura meses, es un protocolo bien engorroso y se logra entonces generar que vuelva a tener la capacidad de diferenciarse que tenía cuando esta célula, o sea, cuando este organismo era un feto, ¿vale? Entonces como que se retroceden las manecillas del reloj.
Y en ese contexto, entonces, esta célula nosotros la vamos a poder diferenciar a, por ejemplo, tejido de cerebro, de intestino, las posibilidades son muy amplias. Y entonces, en ese contexto es que nosotros generamos distintos tipos de células que van a colaborar en el desarrollo del cerebro. ¿Okay? Entonces tenemos neuronas, que es en el que se basa este último trabajo, pero también tenemos astrocitos o células endoteliales de cerebro, que son las que van a hacer la vasculatura del cerebro. Y la idea entonces es uno ver cómo se diferencian estas células, ¿verdad? En esquizofrenia y en salud. ¿Cuál es la diferencia? Funcionalmente también, cómo se diferencian y cuándo interactúan con otras células, que puede ser en una red neuronal, que es lo que este trabajo ve, o incluso cómo se generan las interacciones entre ellas, entre, por ejemplo, las células que van a dar origen a la vasculatura y las neuronas. O sea, ¿qué interacciones están pasando ahí? Esta propuesta, según indica la doctora Palma, permitirá construir un modelo avanzado para anticipar patrones en común, volviendo más certera su detección. Al poder establecer de que hay entonces problemáticas o problemas intrínsecos en el funcionamiento de algunos de estos tipos celulares, podemos ahora preguntarnos a qué se debe, cuáles son los mecanismos y cuál es la gracia, que lo podemos estudiar en una placa y no en el útero donde no tenemos acceso. Al ser la esquizofrenia una enfermedad eminentemente además humana, no la podemos recrear de la misma manera al estudiarla, por ejemplo, en animales. Por eso esto es tan valioso. Al contar con claridad respecto a los mecanismos que operan estas distintas células, luego podemos, por ejemplo, estudiar qué proteínas se encuentran alteradas, pensando en que esas proteínas podrían constituir potenciales biomarcadores el día de mañana para ser detectados en una muestra de sangre o en una muestra de orina, ¿te fijas? Si estas proteínas se encuentran desbalanceadas, como hemos demostrado, por parte de las células nerviosas o las células endoteliales, por ejemplo, si estas proteínas se encuentran en concentraciones que no son las normales que se encuentran en sujetos normales, saludables, bueno, entonces esas proteínas nos pueden servir como centinelas. Y no solo eso, conociendo qué proteínas son, por qué están fallando, cuál es la responsabilidad, la función que tienen, podemos entonces farmacológicamente o genéticamente tratar de intervenir de manera de rescatar de este defecto. Es así como avances en esta línea nos hacen progresar hacia no solo una mayor comprensión y tratamiento de la esquizofrenia como enfermedad, sino que también nos ayudan a eliminar los estigmas relacionados a esta, pues cuando la esquizofrenia es debidamente tratada y detectada, permite que la persona que la padezca pueda desarrollar una vida normal, según indica el doctor Gaspar. Obviamente que trata de hacer lo mejor posible, y una de las cosas que uno trata también de proveer es no solamente farmacoterapia, sino que también una idea de que esta enfermedad, si bien es una enfermedad crónica, es tratable. Por todas las intervenciones que hay, el desarrollo de investigación que se está haciendo, obviamente que hay casos que son muy, muy severos, que nosotros también los vemos, pero estamos hablando en general de una enfermedad tratable, y una enfermedad que, si bien es crónica, existe un tratamiento que lo estabiliza en muchos de los síntomas. Entonces, obviamente todos los casos son distintos, pero en general, si uno provee un buen tratamiento no solo de los síntomas psicóticos, un buen tratamiento no solo farmacológico, un soporte de los llamados determinantes de salud, que tienen que ver con una inserción en la sociedad, tiene que ver con terapias que permitan que la persona trabaje, ¿no es cierto?, que tenga posibilidades de trabajo, que tenga posibilidades de tener una autonomía, que en otros lugares del mundo se puede alcanzar en una psiquiatría basada en la comunidad. Eso permite que la persona se estabilice y mantenga una estabilidad en el tiempo. Las enfermedades que afectan la salud mental siguen siendo uno de los mayores desafíos para la medicina moderna, pero es gracias al esfuerzo de investigadores e investigadoras que no solo demuestran que es posible lograr avances en estas áreas, sino que así como se puede lograr estos hitos en enfermedades como la esquizofrenia, también con los debidos recursos y apoyo se podrían abordar otras enfermedades, revelando lo clave que es la investigación científica para el avance de nuestra sociedad. Esto fue Universidad de Chile Podcast temporada 2023.
una producción de la Dirección de Comunicaciones para la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en distintas plataformas de streaming de audio y video. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.